Con la reciente noticia sobre la despenalización del aborto en Colombia surgen muchas dudas y mucho ruido. ¿Que ahora qué va a pasar? ¿Que si no es una medida excesiva al permitir el aborto hasta la semana 24? ¿O que quién se está lucrando con esto? Si ustedes nos han visto desde antes, saben cuál es nuestra opinión sobre el aborto. Hemos defendido desde hace mucho tiempo su despenalización porque creemos que poder decidir sobre nuestro cuerpo es esencial a la dignidad de cualquier persona y porque pensamos que un mundo con maternidades deseadas será más justo y feliz. Nosotras somos transparentes con nuestra opinión y así ustedes saben cuál es el lugar desde el cual hablamos. Pero en este video no les vamos a explicar nuestra opinión. Lo que sí vamos a hacer es contarles los resultados de nuestra investigación en relación con las dudas que genera el fallo de la Corte Constitucional y esperamos que cada una saque sus propias conclusiones. No es un tema fácil, nunca lo ha sido y por eso mismo creemos que es fundamental tener conversaciones informadas. El menú de las preguntas está aquí por si se quieren saltar o avanzar alguna. Primero, ¿qué cambió? Repaso rápido. El aborto estaba permitido en 3 casos: cuando el embarazo ponía en riesgo la vida o la salud de las mujeres, cuando el embarazo era producto de violación, cuando la vida del feto no iba a poder desarrollarse satisfactoriamente por fuera del útero por cuenta de enfermedades graves o malformaciones. Lo que acaba de cambiar en Colombia es que ahora el aborto es libre hasta la semana 24, es decir que las mujeres podemos abortar más allá de estas 3 razones hasta la semana 24. Esto nos indica que para la Corte Constitucional quedó confirmado que todas las razones que una mujer tenga para abortar son válidas, que ninguna aborta por deporte, sino porque los métodos anticonceptivos fallan o por tantas razones más que solo puede considerar cada una. ¿Qué pasa después de la semana 24? Pasa que el aborto va a seguir siendo permitido en las 3 causales que les mencionamos. A esto se le conoce como un sistema mixto. Segundo, ¿por qué se despenalizó hasta la semana 24? No es mucho tiempo. No sé si vieron que varias ex reinas colombianas publicaron fotos de las ecografías de sus hijos hasta la semana 24 una vez se conoció el fallo de la Corte. También subieron fotos con sus bebés a redes sociales y manifestaron que estaban en contra de este fallo. Las fotos de hecho son muy hermosas porque son fotografías de embarazos deseados, de hijos deseados, según ellas han manifestado. El problema es que esas imágenes y esas publicaciones han servido para generar miedo y desinformación. ¿Que cómo así que ahora está permitido abortar en la semana 24? Pero la verdad es que eso es mentira. Aquí hay que hacer una claridad importantísima que cambia todo. Lo que dijo la Corte Constitucional fue: se puede abortar hasta la semana 24, no en la semana 24. En esa diferencia entre conectores que parece pequeña, en realidad hay mucho trecho. Vean, en el 90% de los casos los abortos se hacen en el primer trimestre según la Fundación Orienta. En el caso de Profamilia la cifra es del 95% entre las pacientes que atienden. Esa tendencia no va a cambiar, es decir, porque la Corte Constitucional haya dado un plazo mayor, las mujeres no se van a sentar a esperar. ¿Cómo sabemos eso? Revisando los ejemplos de lo que ha pasado en otros países. La doctora en Derecho Viviana Borges encontró en su investigación que los países con menos barreras como Reino Unido, en donde también tienen 24 semanas permitidas para abortar desde 1967, solo el 1% de las mujeres acude al sistema de salud después de la semana 20. Esto tiene mucho sentido cuando una piensa que la intención de esta medida es que las mujeres se encuentren con menos barreras, con menos obstáculos en el sistema de salud cuando necesitan hacerse un aborto. Precisamente ese es el problema y eso es lo que mucha gente no sabe. Antes de este fallo ya se estaban practicando abortos legales, pero el problema y la razón por la que se trabajó para este cambio es que las mujeres se encontraban con 1 millón de obstáculos cuando acudían al sistema de salud por una interrupción voluntaria del embarazo. Mejor dicho, si no quieren que las mujeres aborten en la semana 24, pues no les pongan barreras. Bríndeles acceso a la educación, bríndeles información sobre sus derechos y atiéndalas tan rápido como sea posible en el sistema de salud. Además, aquí hay una cosa muy importante y es que esta decisión no la toma la Corte de la nada. No es como, ay, me gusta el número 14, me gusta el número 15, me gusta el número 24. La decisión de las 24 semanas está basada en un criterio científico, médico, comprobable. La Corte explicó en su comunicado que su decisión de las 24 semanas responde a un criterio de autonomía. Eso significa que la Corte examinó cuál es la posibilidad de que exista una vida autónoma por fuera del útero. La Corte encontró que lo que está probado científicamente es que después de la semana 24 y con tecnología avanzada, un bebé que nazca después de ese plazo podría ser salvado. Antes no es posible médicamente hablando. Esto significa que ya podría ir a una clínica o a un hospital a practicarme un aborto sin miedo de ir a la cárcel o de ser estigmatizada. ¿O a partir de cuándo entra en vigencia esta decisión? A partir de ya. La Corte Constitucional ha expresado que sus decisiones son de inmediato cumplimiento. Si hoy van a un centro médico y les niegan el servicio, están en todo su derecho de poner una tutela y pueden escribirnos y contarnos a este correo. También tengan en cuenta que este fallo es retroactivo. Eso significa que si conocen mujeres o niñas que fueron criminalizadas en el pasado por abortar, pueden iniciar acciones para cerrar ese proceso. 4. ¿Dónde queda la defensa de la vida? Vean, aquí siempre hemos dicho que la despenalización del aborto es una defensa de la vida de centenares de mujeres y niñas que exponen su salud y sus vidas en salas de aborto clandestinas. Además, no es vida forzar a una niña a un parto y luego ser obligada a una maternidad forzada. Ahora, si lo que ustedes están preguntando es por el origen de la vida, pues en realidad esa es una pregunta que no tiene una única verdad ni una única salida porque va a depender de la visión moral de cada persona o de sus creencias religiosas. Vean, hoy las personas que están en desacuerdo con este fallo dicen que la pelea es porque se despenalizó el aborto hasta la semana 24 y que ahí ya hay una vida humana según dicen. Pero también hay gente que cree que en los primeros
3 meses del embarazo también hay ya una vida humana. Entonces habría también que prohibir el aborto en el primer trimestre para darles gusto a las personas que piensan así. Hay otra gente que cree que la vida comienza desde el momento en el que el espermatozoide se encuentra con el óvulo. Y hay otra gente que piensa que la vida empieza aún antes. Y están en desacuerdo, por ejemplo, con el uso de la pastilla del día después porque dicen que esto ya es un aborto, lo cual es un mito que ha desmentido la ciencia. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer la ley para darle gusto de personas que piensan que ya hay una vida humana allí? Prohibir el uso de la pastilla del día después. Y eso sin hablar de otro grupo de personas aún más extremistas, curas y sacerdotes que yo misma he escuchado en misa, renegando de todos los demás métodos anticonceptivos porque dicen que esto también va en contra de la vida. ¿Qué tendría que hacer la ley ahí entonces para darles gusto? Prohibir el uso de todos los métodos anticonceptivos. Por eso es que este discurso sobre la vida nos parece manipulador, porque por ahí derecho nos vuelven a limitar por completo nuestra autonomía como en tiempos inmemoriales, y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que tiene mucho sentido la despenalización del aborto, porque a diferencia de lo que proponen estos grupos de personas que están en desacuerdo, con la despenalización nadie está obligando a nadie a hacer algo que no quiere. Si el aborto no va con tus principios éticos, morales, religiosos o simplemente no es lo que deseas, nadie te está obligando a hacerlo. Simplemente que la ley no debería inmiscuirse en esas decisiones individuales que tienen que ver con tu propio cuerpo. De eso se trata, defender la autonomía. Quinto, ¿esto significa que ahora todas las mujeres nos vamos a poner a abortar de plan? Eso es absurdo. ¿Qué se imaginan? ¿Que nos levantamos un domingo con ganas de ir a abortar? ¿Que desayunamos misoprostol? A ver, es que esta pregunta sí me indigna porque el aborto es una decisión muy personal y muy profunda para muchas mujeres. Y hay mucha información sobre cómo los abortos no aumentan en otros países una vez se despenaliza o se crean leyes más liberales. Por ejemplo, los abortos no han aumentado ni en Argentina, ni en Ciudad de México, ni en Nueva York una vez se despenalizó. Además, piensen que esta medida le apunta a ratificar que las mujeres tenemos autonomía sobre nuestro cuerpo, lo que tiene un efecto simbólico muy poderoso, porque permitirá dar conversaciones más abiertas y en esa medida más efectivas sobre el placer, sobre el cuerpo, sobre métodos anticonceptivos, sobre consentimiento, y disminuirá así los embarazos no deseados, pero sobre todo vivir vidas más plenas y felices. Por eso nos gusta tanto la frase de las argentinas: educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar, aborto legal para no morir. 6. ¿Quién se está lucrando con la despenalización del aborto? También en redes sociales, algunas presentadoras, ex reinas famosas como Carolina Cruz, han estado difundiendo la idea de que el aborto se despenalizó para lucrar los bolsillos de unos particulares. Pero la despenalización hace todo lo contrario, pues permite que el sistema de salud cubra el servicio. Es decir, que lo que uno paga mensualmente en la EPS le cubre el servicio y no hay que pagar más. Por otro lado, lo que la despenalización hace es de hecho acabar muchos negocios que deberían acabarse, los de las salas de aborto clandestinas. Miren que el menos del 3% de la criminalización, es decir, de los procesos judiciales que se empezaban por el delito de aborto, eran en contra de estos sitios de aborto inseguro. Es decir, que la mayoría de los procesos judiciales eran contra las mujeres. Como nos dijo Mariana Ardila, que es abogada de Women's Link, existía una doble moral. La justicia perseguía a las mujeres, pero no a la gente que las pone en peligro. Y a esos negocios les sirve un montón la clandestinidad. Ahora, si lo que les preocupa es el bolsillo de las clínicas privadas, en donde históricamente las mujeres colombianas han acudido a abortar y seguramente lo seguirán haciendo, pues exijan a todas las clínicas y hospitales que no pongan trabas, que cumplan el fallo y problema resuelto. 7. ¿Van a empezar a vender fetos? Vean, aquí también hay mucha desinformación. Primero, muchos abortos se hacen en las primeras semanas, es decir, que las mujeres abortan en sus casas y ese proceso no corresponde con las imágenes modificadas y morbosas que muchos circulan por ahí. Para muchas mujeres abortar se siente como una menstruación más o menos dolorosa dependiendo de cada caso. Allí no hay feto. Ahora, ¿qué pasa en las clínicas? Las clínicas están obligadas a seguir un protocolo establecido por la ley, por unos lineamientos específicos que da la ley, y todas las entidades prestadoras de salud están obligadas a cumplir ese protocolo. En Colombia no existe ninguna denuncia contra ninguna de estas entidades por vender fetos. Esa es una noticia falsa. Y estos protocolos, estos lineamientos que existen para las clínicas no tienen nada que ver con el fallo de aborto. Existían de antes. Tampoco estaban incluidos en la demanda. No tienen nada que ver con el reclamo de las mujeres feministas en relación del aborto. Son otra ley. Dichos lineamientos operan igual para todas las entidades prestadoras de salud, también cuando se trata de otros procedimientos como los abortos involuntarios. Entonces, este fallo no incide ni modifica ese asunto. Nada, esperamos que este video haya sido útil, que lo compartan con sus mamás, tías, personas cercanas que tengan dudas sobre este fallo de la corte, de pronto charlarlo con esas personas con las que no es tan fácil dar la conversación, pero que ustedes saben que son personas empáticas. A la larga aquí no se necesita conocerse un montón de teoría feminista o de ciencia médica para entender la importancia de este fallo. Se necesita en cambio entender que todas vivimos vidas distintas, que no todas las mujeres corren con la misma suerte. Y hoy 8 de marzo es un día para encontrarnos y abrazarnos. Con este fallo se desvanece el miedo y tenemos que vivirlo en la calle todas juntas, porque muy difícilmente una va a entender esas diferencias, esas particularidades estando encerrada en la casa. Hay que salir a encontrarse. Perder el miedo a decidir sobre nuestro cuerpo es la base, la semilla para empezar a destruir todos los miedos que nos impuso el machismo y la violencia de género. La dignidad es nuestra.